Ser Podcast. Oriol Junqueras renuncia a la vía unilateral, es decir, a intentar la independencia por las bravas, y apoya los indultos. Junqueras, el líder del único de los actuales partidos que es históricamente independentista en Cataluña, habla desde la cárcel, donde lleva 3 años y medio por los hechos del otoño del 17. El titular informativo lo llevan escuchando ustedes todo el día. Y conviene detenerse en él y ponerlo en perspectiva. Llevamos muchos años ya de tensión con el conflicto catalán. Mucho tiempo esperando leer algo como lo que Junqueras publica hoy en un artículo remitido al diario Ara y a La Sexta. Que la única vía es el pacto, porque las demás son inviables. Que lo que hicieron los independentistas en 2017 carecía de legitimidad para una parte importante de la sociedad, también la catalana, y que bienvenidos sean los indultos si alivian el sufrimiento. Naturalmente, Junqueras no renuncia a la independencia, pero asegura que aspira a ella a través de un referéndum pactado. En definitiva, en este artículo, Junqueras se deshace de Puigdemont y de su apuesta por la confrontación permanente y la ruptura. La tribuna, el artículo, se publicaba justo cuando el presidente del gobierno español, el presidente catalán y la patronal catalana de Fomento del Trabajo compartían un acto en Barcelona donde la palabra más utilizada ha sido diálogo. Estamos todos muy escamados ya de las palabras, de las grandes palabras y de las buenas intenciones, pero no tenemos más salida que valorar los avances y apostar por ir recuperando poco a poco la normalidad. Es estratégico para España e imprescindible para los catalanes. ¿Y el paso de Junqueras resuelve el problema? En absoluto. El problema sigue ahí, pero es un paso. La reacción de la derecha española ha sido la típica de quien no quiere que la realidad le arruine el lema de la pancarta que va a agitar este domingo. Da igual lo que pase, da igual lo que se diga, lo que se haga. Creen que la tensión territorial les favorece electoralmente y como Puigdemont se niegan a considerar cualquier cambio, cualquier gesto, cualquier movimiento que desactive esa tensión. Tenemos que concluir que la derecha española y una parte del independentismo se necesitan para reafirmarse mutuamente. Pero lo que necesita este país es otra cosa, es inteligencia política para reconstruirnos juntos, después de todas las crisis económica, sanitaria, territorial, que estamos soportando. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Y en la mesa del análisis, Pablo Simón, politólogo, profesor de la Universidad Carlos III. Buenas noches. Buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hace apenas una hora hemos sabido que Sanidad, el Ministerio, rectifica y está dispuesta a pactar un nuevo documento con las comunidades sobre las restricciones de este verano. Y es que hoy, esta tarde, la Audiencia Nacional ha tumbado esas restricciones en Madrid tras el recurso de Díaz Ayuso. El día en 2 minutos, Esther. Sanidad se cambia de planes ante la contestación de las comunidades autónomas y los avisos de acudir a los tribunales, algo que Madrid hacía a mediodía. El Ministerio ha decidido volver a presentar un nuevo documento en aras del consenso, dice. Un nuevo texto sobre las restricciones en bares, restaurantes y el ocio nocturno. Darias ha ido llamando a las comunidades ya esta mañana, aunque la decisión se ha conocido después de que la Audiencia Nacional suspendiera, como decías, las medidas en la Comunidad de Madrid hasta decidir sobre su recurso. Si alguna de las medidas que se proponen y que se han acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre todos los consejeros y el Ministerio, no se pueden aplicar por motivos judiciales, se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles para poder sustituirlas. Hablaba Fernando Simón de consenso en una rueda de prensa en la que se ha anunciado el certificado digital COVID que ya han puesto en marcha varias comunidades autónomas. Este certificado acredita que una persona ha recibido la pauta completa de una vacuna, acredita también que una persona tiene una prueba diagnóstica con resultado negativo, incluyendo también por primera vez desde hoy las pruebas de antígenos y además acredita que una persona se ha recuperado de la enfermedad.
Lo contaba el secretario general de Salud Digital, que explicaba que el certificado es gratuito. No es obligatorio para viajar, pero alivia los trámites y las cuarentenas cuando las haya. El fin de semana se pusieron más de 1.200.000 dosis de la vacuna. Es una cifra récord. El 23,2% de la población española tiene ya la pauta completa y el 41,7%, casi 20 millones, al menos una dosis. La incidencia acumulada está en 115 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Por cierto, esta noche en el larguero nos van a contar cómo está la selección. Nos decía Javier Herráez hace media hora que todos los jugadores han dado negativo en las pruebas PCR que les han hecho después del positivo de ayer de Busquets. ¿Qué pasa con el recibo de la luz? Es la pregunta que nos estamos haciendo todos estos días, no solo por los nuevos tramos de tarifas, sino también por su precio. Pues el Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que investigue si se ha producido una manipulación de precios en el mercado eléctrico mayorista. Y a esta hora seguimos de reojo el recuento electoral en Perú, muy ajustado el resultado. El izquierdista Castillo obtiene un respaldo del 50,1%, la derecha de Keiko Fujimori está en el 49,8%, con algo más del 93% escrutado. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre hubo clases a la hora de planificar las vacaciones de verano, pero lo del fundador de Amazon no tiene precedentes. Es literal, porque el próximo 20 de julio va a volar al espacio. Lo va a hacer en el primer vuelo tripulado del cohete de su compañía espacial. Dice que había soñado con ir al espacio desde pequeño. Javois, se ve que soñó muy fuerte, porque a ti y a mí no nos ha sido concedido, y soñarlo soñábamos, ¿eh? Mucho, ya lo sabes. Sí, yo también. Y quien nos escuche lo sabe también. Pero creo que una de las razones es que nosotros pagamos por nuestros sueños y él cobra por hacernoslos realidad, o ha hecho de eso su trabajo. Además, también es cierto que nosotros, ni tú ni yo, hemos salido recientemente de un divorcio multimillonario como si Bezos, que yo sepa, Pepa, y si esa fue la razón, Bezos pudo venirse a Madrid, porque ya sabes que aquí no hay manera de encontrarse con un ex. Ha preferido el espacio, un poco más arriesgado que Madrid, pero también es una buena opción. Y también, sobre todo, porque el futuro y lo que hay dentro del futuro será de los que se lo puedan permitir, del mismo modo que los ganadores suelen reescribir el pasado y los que modelan o intentan modelar nuestras vidas, los gurús digitales nos dibujan el presente. También lo dibujan desde el espacio, que si antes era el lugar más difícil y arriesgado en el que trabajar, y lo seguirá siendo, para Bezos ya se ha convertido en un lugar plácido en el que poder descansar. Bueno, al ritmo que va la cosa, igual se democratiza pronto eso de ir de vacaciones al espacio, y nos da tiempo a ti y a mí. Hay una subasta para un asiento libre. Bueno. Está de momento en 3 millones de dólares. Ya, todavía no nos toca, Javois, no insistas, todavía no nos toca. Parece ser que no. Hasta mañana, un beso. Un beso, chao. Adiós. Hora 25. Pepa Bueno. Ha llegado el momento de dar pasos que nos permitan de una vez por todas avanzar. Pido que tengamos valentía y sentido de la ejemplaridad, y no habrá, a mi juicio, mayor beneficio para la ciudadanía española y para la ciudadanía catalana que dejar atrás un escenario de crisis, de enfrentamiento. Partiendo de posiciones alejadas y siendo conscientes de las dificultades, afrontamos una nueva etapa poniendo soluciones sobre la mesa. Todas las posturas tienen que escucharse y respetarse. Tenemos que abrir una etapa de diálogo y negociación para llegar a acuerdos. Presidente Sánchez, presidente Aragonés, dialoguen, no se cansen de dialogar, porque Cataluña y España lo necesitan. Sánchez, Aragonés y el presidente de Fomento del Trabajo, Sánchez Llibre, esta mañana en un acto en Barcelona. Y en Hora 25 en la SER, esta noche José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepa, muy bien. ¿Qué importancia le da, presidente, el artículo publicado por Junqueras hoy? Bueno, para mí tiene una importancia trascendente. Creo que es la primera vez desde el 2017 que hay una declaración de este calado por parte del líder del partido independentista, que más escaños tiene en el Parlamento, y me parece que es un paso muy positivo
que nos ponen una senda de esperanza después de casi 4 años que pasamos de la gravedad máxima a la inquietud. Y deseo subrayar que el alcance de esta respuesta se ha producido incluso antes de lo que podría ser previsto a la iniciativa de Pedro Sánchez y del Gobierno de anunciar los indultos. Los efectos ya están ahí, son muy positivos y, bueno, esto no es más que una confirmación que esa política de diálogo, de acercamiento, es el camino. Y creo que, como siempre sucede en política, la valentía desde las convicciones, que es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, da resultados. ¿Cree que este cuestionamiento expreso de la vía unilateral no tiene marcha atrás? Ya sabe que desde algunos sectores, especialmente desde la derecha, pero no solo, desconfían de las palabras de Junqueras. Bueno, la verdad es que la derecha tiene una hoja de servicios bastante cuestionable en lo que afecta a todo el conflicto que hemos vivido con Cataluña. No, para mí no tiene marcha atrás, es una declaración política de alcance en un momento relevante y además está explicada todo lo que puedan pretender, que nadie les va a denegar que tengan los ideales que tienen, pero todo ha de ser desde la perspectiva del acuerdo y de la negociación. Bueno, sí, para mí es una declaración trascendente y que no tiene marcha atrás porque tiene un gran alcance. Con esta apuesta por los indultos, por el diálogo, por sentarse a hablar después de años de mucha tensión y mucho sufrimiento, las dos partes arriesgan, el presidente del Gobierno central y el presidente de la Generalitat también. Ambos pueden ser incluso incomprendidos por una parte de los suyos. ¿Ese doble riesgo le da más garantías al proceso? ¿Están obligados a llevarlos a buen puerto? Bueno, en cierta medida es así. Asumen riesgo y, por tanto, deben de tener una actitud recíproca, de caminar decididamente por la senda del diálogo, de la racionalidad y del entendimiento. Pero no conozco ningún grave conflicto, ningún conflicto serio como el que hemos vivido política y socialmente en Cataluña, que no exija decisiones arriesgadas y valientes. Es evidente que no hacer nada, como ha subrayado a veces el presidente del Gobierno, o dejar que las cosas estén como pasó durante los años 2012, 2013, 2014, pues nos ha llevado a las situaciones no deseables. Y ahora tenemos un escenario en el que, con la medida del indulto, que me parece que es muy acertada, se ha abierto una expectativa que apenas hace 2 meses no teníamos. Así es la política y así es el alcance de las decisiones acertadas y valientes como las que está haciendo el Gobierno de España. Es más, le diré, creo que el tiempo nos lo dirá. Mi previsión es que este momento, esta decisión, será sin duda alguna uno de los momentos que se recordará de este mandato del presidente Sánchez. No tengo ninguna duda al respecto. ¿Y dónde debe culminar este proceso que estamos viendo ponerse en marcha? Ahora son los indultos, después la mesa del diálogo. ¿En qué debería desembocar esa mesa? Bueno, en principio debemos conformarnos, porque esto debe ser un proceso de diálogo permanente y acuerdos parciales. Ese sería un escenario razonable, dada la naturaleza del conflicto y el tiempo que se ha producido. Esto previsiblemente va a llevar tiempo y debería de empezar con un diálogo. Siempre es conveniente de analizar qué es lo que ha pasado desde la sentencia del Estatut. El otro día oía las declaraciones del expresidente Pujol recordando que el Estatut de 2006 podía ser un punto de encuentro. Uh-huh. ¿Qué ha pasado desde aquí? ¿Cuáles han sido las aspiraciones no cumplidas? ¿Qué ofrece el Estatuto? Que es muy importante, y otras iniciativas que pueda haber de reformas en diversos campos. Bueno, yo creo que tenemos que tener sosiego para el diálogo, compromiso inequívoco para el diálogo y animar desde todas las instancias, desde todos los partidos políticos. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles y de los ciudadanos que viven en Cataluña, pues quieren entendimiento, quieren pacificación, quieren concordia, quieren acuerdo.
y a veces parece que se nos olvida que esas son las grandes palabras de la democracia. Es decir, no hay democracia sin diálogo, no hay democracia sin acercamiento, no hay democracia sin reconocimiento, no hay democracia sin un proceso de acuerdos. Y por tanto creo que quien vuelve a ganar hoy es la democracia española, quien vuelve a demostrar la superioridad moral es la democracia española. La reconsideración de Oriol Junqueras, o la rectificación, como se quiera decir, no es más que significado, como ha pasado tantas veces en nuestra historia, de todas las capacidades y todas las potencialidades, y cuando uno se sale de esa senda está completamente, radicalmente equivocado. Con Enric Juliana, con Lucía Méndez, con Pablo Simón, mientras lo intentamos de nuevo, abrimos ya la tertulia. Enrique, estamos ante un movimiento clave de Esquerra, como sostiene el gobierno, es un movimiento muy de coyuntura. Aunque ahora todo es de coyuntura. No, yo la verdad pienso que es un movimiento importante porque contiene dos ideas políticas. El expresidente Zapatero ha utilizado una palabra que creo que se ajusta bastante a la realidad, más que una rectificación, es una reconsideración. Las palabras dadas a conocer hoy por Junqueras pues contienen muchos matices, pero básicamente son dos, ¿no? Una, la aceptación de los indultos, que él mismo daba a entender que rechazaba hace apenas unos meses, incluso con palabras gruesas. Abrupto, sí. Con palabras gruesas, la aceptación de los indultos. Y en segundo lugar, admitir que la vía unilateral no tenía legitimidad. Él utiliza el concepto, ¿no? Legitimidad. Sí. Legitimidad. Uh-huh. Hombre, esto políticamente es muy importante, porque esta es la principal acusación crítica en la que confluía muchísima gente entre septiembre y octubre de 2017, gente pues que estaba muy en contra de lo que estaba pasando en Cataluña, gente que intentaba buscar algún tipo de solución, etcétera, etcétera. Es decir, no hay legitimidad, no se pueden traspasar las leyes, no se puede presentar una iniciativa unilateral como una iniciativa de consenso. No sé si el presidente Zapatero, que creo que hemos recuperado la comunicación con él, ¿sí? Sí, está de acuerdo con esto que decía Enric Juliana, de que una parte fundamental de ese artículo de Junqueras es aquella en la que reconoce que una parte importante de la sociedad, también de la catalana, no veía la legitimidad de los hechos que ocurrieron en el otoño del 17, que esa parte es central, ¿no? Ese reconocimiento. Absolutamente, lo que era evidente en aquel momento, pero que llevó a una ofuscación incomprensible a los que protagonizaron aquel movimiento independentista en 2017, hoy, pues con el tiempo, como a veces pasa, se ve con claridad, y creo que es un gran avance, y que la democracia debe recibirlo como algo positivo. Esta es la grandeza del sistema democrático, que siempre abre otra oportunidad y siempre tiene esa capacidad de reintegrar a quien en un momento dado se convirtió, como es el caso de los independentistas, en una actitud contraria a las leyes y contraria a la racionalidad. ¿Qué contratiempos puede tener que sortear este proceso a su juicio? ¿Qué le preocupa? ¿Qué piedras puede encontrar en el camino? Sin duda alguna, y sería muy deseable, porque con la elección del Estatut de 2006, que el PP hiciera una reflexión, simplemente una reflexión. Es decir, hoy han reaccionado muy rápido, como casi siempre, como que no hubieran valorado. Yo creo que es exigible que hagan una reflexión a la luz de lo que sucedió con el Estatut, para que dentro de unos años quizá no tengan que pasar como pasó con algún pronunciamiento de Rajoy o de Soraya Sáenz de Santamaría sobre lo que hicieron con el Estatut. Aquello era una solución que en absoluto ponía en riesgo la unidad de España, a pesar de las mesas petitorias, y ahora, pues años después, tenemos que encarar otro proceso de diálogo en el que tampoco va a estar en juego la unidad de España. En algún momento habrá que decir que tengan un poco de respeto, aunque solo sea a la propia Constitución y a las instituciones, y que por tanto su concurso, al menos reflexivo, que quizá no sea mucho pedir, sería importante, ¿no? Y en general a la opinión pública. Es decir, todos sabemos que estamos ante una división profunda en Cataluña, que ha habido en torno a 2 millones de personas que han estado secundando el separatismo,
la independencia. Recuerdo que cuando aprobamos el estatuto, esa independencia no llegaba en las encuestas al 14%, ha llegado a estar en el 40 y tantos, y bueno, se trata de establecer ese punto de encuentro en el que haya una satisfacción en lo que puede ser algunas de las aspiraciones del nacionalismo, sobre todo después de la crisis provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006, con el respeto a ese principio esencial que es respetar las leyes, respetar la Constitución, y también, si me permite, con una voluntad de encuentros, con una voluntad de diálogo. Ese diálogo debe ser permanente, debe ser político, debe ser social, debe estar en el ámbito de las universidades, debe estar en el ámbito de la economía. Me parece esencial que la sociedad acompañe este proceso de diálogo que vamos a vivir, sobre el cual, pues ya de antemano, me pronuncio de manera optimista, porque las decisiones tan valientes como las que ha tomado el presidente Sánchez y la respuesta que ha dado Oriol Junqueras dan motivos suficientes para ser optimista. Enrique Juliana quiere preguntarle, los dos periodistas que tengo en la mesa. Enrique Juliana. Sí, buenas noches, señor Zapatero. Ha citado usted unas recientes declaraciones de Jordi Pujol diciendo en La Vanguardia, aparecía este domingo, diciendo que lo interesante sería de alguna manera regresar al Estatut de 2006. Yo recuerdo en una entrevista que le hice a usted hace como 4 o 5 años, que usted me planteaba esta idea. Yo quisiera preguntarle si realmente cree que el regreso al Estatut, a la integridad del Estatut de 2006, más otras medidas que se pudiesen pactar, sometidas a la votación de los ciudadanos catalanes, podrían constituir la vía de salida más allá de las buenas palabras respecto al diálogo, es decir, la vía tangible de salida. Un referéndum sobre los contenidos que pudiesen repescarse del Estatut de 2006, más otras medidas que puedan pactarse. Sin duda hay que volver al Estatut, aunque sea para releerlo, porque pienso que en estos años de furor, de radicalismo, se ha dejado de leer y lo que era el Estatuto, el potencial del Estatuto. Sin duda puede haber otras reformas. Y fíjese, en estos momentos me inclino, soy partidario de ir parcialmente, llegar a acuerdos en temas pendientes de desarrollo del Estatuto o de otras materias que se pueden sin duda alguna poner encima de la mesa, antes de prejuzgar cuál va a ser o cuál debe ser ese acuerdo final. Sé que nos gustaría a todos ver un broche de un gran acuerdo global, pero no nos pongamos la expectativa, y uno sometido a referéndum incluso, pero no nos pongamos la expectativa tan alta después de lo que hemos sufrido. Vayamos cultivando el diálogo, cultivando el debate sobre los temas concretos y con una voluntad de construcción, de llegar a acuerdos parciales. Creo que ese sería el íter. Y además, añado, Enrique, me parece que esto nos va a llevar tiempo. Nos va a llevar tiempo y no deberían, ninguno de los gobiernos debería estar pensando en el horizonte que tenemos de citas electorales. Esto va a llevar tiempo y seguramente el tiempo va a ser un bálsamo que engrase el diálogo y el acuerdo. Lucía Méndez. Sí, buenas noches, presidente. Yo voy a aprovechar que es usted de los 5 españoles que cuando se habla de una crisis de gobierno sabe de qué está hablando, porque ha sido usted presidente del gobierno. Entonces le quería preguntar, por eso tiene usted un criterio mucho más formado que cualquiera de nosotros, ¿no? A pesar de lo mucho que hablamos del tema. ¿Usted cree que sería necesario en este momento una crisis de gobierno? Usted que ha sido presidente. Y por si no me contesta demasiado, quería hacerle una pregunta más concreta. ¿Cree usted que 22 ministros son excesivos o cree usted que no es necesario, en fin, acortar el número de ministros? Usted tuvo 17, si no me equivoco. Sí. 2 cosas diré al respecto. Bien, más allá de la respuesta de manual, de que corresponde al presidente la evaluación, le puedo decir alguna de las vivencias, ¿no?, en lo que puede ayudar. Es uno de los momentos más difíciles que afronta un presidente siempre.
el afrontar un cambio de gobierno, sea cuando sea ahora o no sea, o incluso sea dentro de un año, es difícil porque hay un tema primero personal de compromiso con los ministros y ministras, que siempre es difícil, y segundo, que tienes que tener la garantía de que los relevos van a mejorar las cosas, y por tanto me parece que quizá por mi experiencia, porque en cuanto se empezaba a hablar de esto, pues lógicamente limitaba la libertad. Yo aconsejo al presidente, que no me lo ha pedido obviamente, pero yo le aconsejo que haga lo que le diga su criterio político, porque al final la responsabilidad va a ser de él total. Y desde luego, bueno, pues en este momento yo creo que el gobierno tiene que afrontar un tema como es el diálogo de Cataluña, que es decisivo. Creo que la recuperación económica va a ir bien. Tenemos que solventar algún tema de política exterior, y en ese eje de los grandes objetivos es donde evaluaría la decisión de hacer un cambio o no, que insisto, como yo lo he vivido, y es difícil, es duro, prefiero, en fin, que darle todo el respaldo, si lo va a hacer o si no lo va a hacer, al presidente. Pero veintitantos son muchos. ¿Veintitantos ministros son muchos o pocos? Bueno, no es un problema de número. Yo creo que el problema es que el gobierno esté bien coordinado, que funcione, y a partir de ahí, hombre, vamos a ver, seamos objetivos, ¿no? Y no todo el mundo lo va a entender. Un gobierno de coalición normalmente tiene más ministros, y es comprensible y razonable. Eso es así, y por tanto no es fácil reducir el número de ministerios con un gobierno de coalición. Pero bueno, creo que eso tenemos que asumirlo como algo natural ya de nuestro sistema político, porque lógicamente vamos a tener seguramente más de un gobierno de coalición. Una última cosa, como todo en política, si el resultado del proceso que estamos viendo iniciarse ahora sobre el conflicto catalán, si el resultado es bueno, si se consigue recuperar la salud de la convivencia dentro de Cataluña y con el resto de España, algo que es estratégico, por cierto, para todos los españoles, pues ya nadie se acordará de las gravísimas acusaciones que se vierten estos días contra quienes quieren acelerar esa vuelta a la normalidad en Cataluña. ¿Qué nos pasa en este país para que los intentos de acabar con conflictos que nos desgarran, y esto usted lo sabe bien, acaben etiquetados como antiespañoles? En fin, puedo imaginar que le dan muchas vueltas a esa consideración, ¿no? Y que incluso, en fin, habiendo sido el presidente que tuve la ocasión de ver el fin de la violencia de ETA, pues se me ha hecho acusaciones gravísimas. Bien, he llegado a una conclusión, quizás sea una conclusión muy laica democráticamente hablando. Bueno, las cosas hay que hacerlas para que sean, no para que te las reconozcan. Y fíjese, esa conclusión me lleva a otra conclusión. Normalmente cuando haces las cosas sin pensar que te las van a reconocer es cuando salen. Por tanto, sí, barrunto, auguro que el presidente Sánchez, que va a hacer una gran tarea, desde luego con las condiciones que le estoy viendo y con lo que se ve por la estabilidad de Cataluña, por la pacificación de Cataluña, pues en fin, seguramente lo último que está esperando, eso sucede cuando llevas un tiempo en la responsabilidad de la presidencia del gobierno, es que se lo reconozcan un día. Hay que asumir que es así, y además los ciudadanos tienen el derecho de ser muy exigentes, y yo me apunto a esa concepción laica de la democracia. José Luis Rodríguez. Ni héroes ni mártires. Creo que es una democracia con buena salud. Ni héroes ni mártires. José Luis Rodríguez Zapatero, muchas gracias por estar en la SER esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Suerte. Hora 25. Pepa Bueno. Con Enrique Juliana, también Lucía Méndez y Pablo Simón. Ya le había preguntado a Enrique su opinión general sobre ese artículo que publica hoy Oriol Junqueras. Lucía. Pues yo, Pepa, como aquí en estas noches hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Y yo siempre me he mostrado mi escepticismo absoluto hacia que RC pudiera dar un giro como el que hoy ha dado el señor Junqueras. Tengo que decir que para mí es un giro decisivo, importantísimo y muy relevante, que francamente yo tengo que reconocer que no esperaba que fuera así. Yo creo que es, como dice Enrique, el reconocimiento de una realidad. Creo que es una posición valiente.
Me parece que estratégicamente ha estado muy bien situada porque, bueno, el señor Junqueras ha esperado a que Aragonés fuera presidente, a que hubiera gobierno, en fin, todas estas cosas que están bien, ¿no? Me parece, desde el punto de vista estratégico, bastante inteligente, y sobre todo yo creo que sirve para callar muchos de los argumentos, o el argumento principal, ¿no? que se estaba esgrimiendo contra este gobierno por su intención de dar indultos, ¿no? Argumento que yo, en fin, con el que yo estaba de acuerdo, ¿no? Que es que sin un gesto, claro, yo no creí que el gesto fuera a ser tan grande, francamente lo digo. O sea, yo creo que ha sido un gesto, en fin, yo diría cualitativo, vamos, y muy explícito, quiero decir, en ambos sentidos, ¿no? Con lo cual yo creo que al presidente del gobierno le da argumentos para tomar la decisión, claramente, le facilita las cosas desde el punto de vista político dentro de su partido muchísimo, que yo creo que tampoco, francamente, este tema tampoco lo tenía tan complicado como pudiera parecer, ¿eh? Es decir, yo creo que las voces que se han oído no han sido muy muy subidas de tono. Yo incluso hubiera esperado más. Yo creo que esto le da al gobierno un balón de oxígeno, le da argumentos para sostener los indultos y argumentos para confrontar, bueno, con los tres partidos de derechas que luego supongo que hablaremos de ellos. Sí. Pues tres cuestiones. La primera, corremos el riesgo de pensar que lo que hemos visto hoy es una especie de caída del caballo de San Pablo y una conversión súbita al rechazo de la vía unilateral, cuando esto no es así. Esquerra Republicana lleva como poco un año y medio ya girando, abandonando de facto la unilateralidad. Es verdad que no habíamos visto ningún gesto explícito tan claro, pero quiero recordar que Esquerra Republicana se batió el cobre durante el proceso de negociación para mantener la cumbre bilateral entre los gobiernos, incluso siendo Quim Torra presidente. Es decir, incluso sabiendo que le estaba dando la representación de Cataluña a su máximo rival y a alguien que no creía en absoluto en una vía negociada y pactada, lo que ha supuesto para Esquerra Republicana un importante desgaste sobre el terreno. Es decir, Esquerra Republicana ha sido muy criticada, Esquerra Republicana ha tenido manifestaciones en su puerta, en la puerta de su sede, hasta muy recientemente, precisamente llamándoles traidores y que Junqueras se quede en prisión, etc. Segunda cuestión, yo creo que Esquerra Republicana aquí está llevando a efecto lo que es un análisis de lo que ocurrió en el año 2017, en octubre de 2017, y es que ellos han comprendido perfectamente que, uno, si queremos emular a alguien tiene que ser al Partido Nacionalista Escocés, es decir, en un contexto liberal democrático cualquier proceso de secesión o de referéndum tiene que ser pactado con el centro y no hay otra vía. Y segunda cuestión también fundamental, hay que ampliar la base. Es decir, el independentismo solo ahora mismo no puede, por lo tanto, un aspecto fundamental de la carta o del artículo de Oriol Junqueras es cuando habla a los catalanes que no han considerado legítimo los medios, es decir, habla a toda Cataluña. Está, por lo tanto, refiriéndose al conjunto de la comunidad. Y esto también es una novedad, porque no solo habla a la parroquia independentista. Y tercer elemento, a mi juicio, clave, que esto evidentemente tiene que ser un movimiento concertado con el gobierno. Es decir, está claro que este balón de oxígeno que se le está dando al gobierno en la decisión que se toma ahora nace de un compromiso mutuo de hacer gestos. El presidente del gobierno durante la semana anterior siendo muy claro, lo claro que no habían sido antes ni ellos ni sus ministros sobre la necesidad del indulto, y ahora Oriol Junqueras culminado el proceso de conformación de gobierno de una manera también muy clara diciendo, aceptaré los indultos, renunciamos a la vía unilateral, incluso aunque esto pueda generar ruido dentro del movimiento independentista. Es decir, incluso aunque haya sectores de Junts o de la CUP que digan que la carta unilateral tiene que seguir encima de la mesa. Nosotros abandonamos esa vía. No solo, hoy también portavoces de Esquerra seguían diciendo que no hay ninguna vía descartada. Radio Barcelona, Núria Pujadas, bona nit. Bona nit. El independentismo rebaja el gesto de Junqueras y se conjura no descartar ninguna vía, tampoco la unilateral. Su propio partido, Esquerra, niega un cambio de estrategia, aunque Junqueras ha sido clarísimo. La vía unilateral, decía en la carta, es inviable. Pero la portavoz del partido, Marta Vilalta, recurre a la ponencia política de la formación, que sí que la contempla, y atribuye el giro del presidente de Esquerra a una simple reiteración de la apuesta por el diálogo político. Sin renunciar a ninguna de las vías democráticas que puedan existir, nuestra apuesta es justamente por transitar por esta vía del diálogo y de la negociación para conseguir una resolución democrática al conflicto político. Desde Junts también minimizan las palabras de Junqueras. De hecho, el Sartadi saca pecho del 1 de octubre. El independentismo no renuncia al 1 d'octubre. El independentismo no renuncia al 1 de octubre y la ponencia política de Esquerra Republicana, dice Artadi, no renuncia a la unilateralidad, como tampoco lo hace la de Junts. Los caminos tienen que mantenerse
mantenerse abiertos. Artadi, que también añade que por ahora el pacto de gobierno con Esquerra continúa siendo válido. Esto es como un buque enorme que empieza a girar, pero Enrique, cuesta que gire del todo, ¿no? Sí, bueno, porque es que, a ver, la pelea entre estos dos partidos que gobiernan juntos, pues están obligados en estos momentos a ir juntos, porque Junts bajo ningún concepto iba a abandonar el gobierno de Cataluña, bajo ningún concepto, para pasar a la oposición, pues exige estas contorsiones, ¿no? Estas contorsiones verbales. Yo insisto en lo que he dicho, cuando se emplea la palabra legitimidad, esta no es una palabra cualquiera. Yo sobre el tema de la legitimidad vengo hablando desde hace meses, cuando se niega la legitimidad a un gobierno y cuando ahora se reconoce, me estoy refiriendo a los avatares de la política española, sobre todo en sede parlamentaria durante estos meses, pero cuando se reconoce que los hechos de otoño de 2017 en Cataluña lesionaron la legitimidad, esta es una conceptuación políticamente muy importante. Pienso que en estos momentos este movimiento no sería posible y esto creo que es también importante. Es decir, todo esto surge de la sociedad. O sea, a veces nos obcecamos un poco en querer ver los movimientos de la política como movimientos en sí mismos, ¿no? Jugadas, que sí, que efectivamente hay, el concepto jugada existe, las declaraciones más o menos pueden estar concertadas, esto es rigurosamente cierto, pero las cosas no se mueven si previamente no hay un movimiento social de fondo, ¿eh? Y entonces, claro, en Cataluña, ¿qué ha pasado? Básicamente ha pasado una cosa, hay un hartazgo muy importante. Y este hartazgo está cuantificado. Este hartazgo está cuantificado en la abstención que se registró en las elecciones del pasado 14 de febrero. Comparemos solamente el grado de participación en Madrid y el grado de participación en Cataluña. Es verdad, unas fueron el 14 de febrero, cuando la epidemia era más virulenta, y las otras el 4 de mayo. Pero no se puede explicar la alta abstención en Cataluña el 14 de febrero solamente con la epidemia. Este hartazgo, este cansancio, busquemos una solución, no se tradujo en un movimiento claro, rotundo, de censura a los partidos independentistas. Era difícil que ocurriese mientras hubiese políticos en prisión y otros que están fuera. Pero se tradujo, la sociedad a veces se expresa de formas indirectas también. Se tradujo en abstención. 600.000 votantes independentistas que hasta la fecha habían demostrado una enorme disciplina de voto, se quedaron en casa. Junts, que creía que los suyos, para entendernos, eran incombustibles y que podía tener más desgaste en circunstancias de cansancio, podían ser los electores de Esquerra Republicana, comprobó que sí, que ellos también tenían erosión. Y se produjo esta basculación ligera, pero importante, que ahora ya la vemos materializada en el hecho de que el presidente de la Generalitat ya no pertenece a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. Este es el cambio que se produce. El 14 de febrero los datos importantes son estos. Hay una radiación de fondo que viene de la sociedad que dice, estamos cansados, hemos de buscarle una solución a esto. 2, cambio de mayoría, de partido principal. Estas son las claves ahí. Sí, Lucía. Bueno, es verdad, como decís, que este movimiento no es un movimiento que haya aparecido de la noche a la mañana, ¿no? Que había ya una tendencia de RC por la vía de los hechos a actuar de otra manera. Pero veréis, es que el proceso que ha estado teñido en todo el tiempo de la emocionalidad clara, es un movimiento emocional que tiene poco que ver con la cabeza y mucho más con el corazón. El propio Tribunal Supremo lo calificó de ensoñación, ¿no? Sí. Es decir, que es un poco una palabra también muy sonora. Bueno, yo creo que en esta circunstancia, y debido a la emocionalidad del asunto, era muy relevante verbalizarlo, Pepa. Verbalizarlo. Y lo que ha hecho Oriol Junqueras hoy es dar un paso definitivo porque lo ha verbalizado. Ha hecho algo que nunca se había hecho antes. Una cosa es que efectivamente el señor Aragonés
sea un presidente distinto, esté volviendo a la institucionalidad, pero verbalizar esto que ha hecho Junqueras para un proceso tan emocional es muy relevante. Pues políticamente es una decisión, yo creo que es una decisión muy trascendental, que creo, ¿no? Primero porque, es decir, Enrique dice que se lo estaba pidiendo la sociedad hace mucho. Hace bastante tiempo que se lo pide la sociedad. Bueno, yo creo que, fíjate, casi desde las elecciones que ganó Ciudadanos, quiero decir que ese proceso está ahí cuando los manifestantes, digamos, no nacionalistas, no independentistas salieron a la calle. O sea, esto efectivamente ha sido un proceso, pero un proceso que ha durado mucho tiempo. Y hoy el señor Junqueras le ha puesto palabras, y ponerle palabras a las cosas, como todo el mundo sabe, es muy existir. Claro, es definitivo para empezar el camino, otro camino. No digo para la resolución inmediata, sino para empezar otro camino. Pues en otro camino está el Gobierno, en otro camino está la Generalitat de Cataluña, eso es obvio, Esquerra Republicana, y el artículo de Junqueras llega en la semana de las vísperas de la segunda foto de Colón, por más que esta vez estarán, pero quieren evitar las fotografías juntos. Hoy, de puertas para afuera, tanto PP como Ciudadanos y Vox han cargado contra Junqueras duramente, no se lo creen, dicen, pero de puertas para adentro hay más movimientos por esa estampa de Colón. Mariela Rubio, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Pepa. En el PP son tajantes. La decisión de Casado de asistir a la concentración es inamovible. Inicialmente hubo debate interno sobre la conveniencia de asistir, y es que el PP se vio en cierta manera arrastrado a esta convocatoria. Pero este debate se acalló una vez que el propio Casado decidió asistir con el argumento de que si se respaldaba la concentración resultaría muy difícil explicar su ausencia. En este contexto, el PP quita hierro a la carta de Junqueras, aunque algunos miembros de la dirección reconocen que da un respiro a Sánchez. La postura oficial del partido es que no cambia nada. No hay arrepentimiento, decía el portavoz nacional Martínez Almeida. Sin arrepentimiento hacia atrás y sin arrepentimiento hacia el futuro, parece difícil que podamos creer en la sinceridad de lo que dice Oriol Junqueras. Mientras, el líder del PP, Pablo Casado, avisaba de que su partido se opondrá a un referéndum pactado. Yo hace apenas unos meses escuché a Junqueras diciendo que los indultos se los podía meter el gobierno por no sé dónde. Creo que son demasiados engaños, demasiadas mentiras de los independentistas y también del gobierno. Lo que sea España tenemos que decidirlo todos los españoles. Tendrán que venir al Parlamento español, pero no se puede hacer por la puerta de atrás para permanecer en la Moncloa, y por eso nosotros vamos a rechazar el referéndum de autodeterminación. La carta de Junqueras tampoco cambia nada para la líder de Ciudadanos. Si Sánchez lo único que ha podido sacar después de darles todo es que en una carta un día digan esto, es que desde luego ya nos ha vendido por un plato de lentejas. Pero en Ciudadanos la carta de Junqueras ha caído en pleno debate interno sobre la conveniencia de que Arrimadas acuda a la manifestación. Varios cargos del partido creen que es un error. De momento la líder naranja no ha dicho que vaya a cambiar de opinión. Quienes no acudirán a Colón, a excepción de Díaz Ayuso, son los varones del PP, al menos los de mayor peso, ni el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ni el andaluz Moreno Bonilla. Ha vuelto Inés Arrimadas como la recordábamos, ¿eh? Por cierto, ¿qué será todo lo que se les ha dado? ¿Qué será ese todo que se les ha dado? Pablo Simón, empiezo contigo antes de ir al diván con Lucía. ¿Qué es más fácil para Casado? ¿Qué es más fácil para él de cara a su electorado? ¿Argumentar por qué va o tener que explicar que se cae? Es que es un dilema realmente complicado. Vamos a ver. En primer lugar, ahora mismo en los sondeos la derecha está mucho más fuerte tras el efecto del 4 de mayo y uno siempre corre el riesgo de apretar demasiado el acelerador cuando se empieza a embeber de cuál es el contexto demoscópico y no tiene una conciencia del tiempo y de lo que queda hasta una convocatoria ordinaria de elecciones. Pero realmente lo que estamos viendo aquí es una doble dinámica. Primera, la derecha española siempre entiende que cuando el marco en el que se plantea una elección general es el tema territorial, la izquierda está más dividida o tiende a ser más átona o a movilizarse menos, a partirse más. Esto, por ejemplo, lo vemos en el caso del Partido Socialista, que está más dividido. Podemos no, Unidos Podemos no es su caso, pero lo hacen también porque sabe que esto enardece y moviliza a los suyos, ¿vale? Sabe que esto ayuda a que los tuyos salgan y pueden potencialmente dividir a tus rivales. Ese es el contexto en el que le gustaría que el marco fuera central de la elección. Ya lo intentó porque quiero recordar que el 28 de abril la convocatoria electoral iba sobre el relator, que ya no nos hemos acordado, el relator y la mesa de negociación. Sí. La del 10 de noviembre iba sobre los eventos y los disturbios que hubo en Cataluña tras la sentencia del Procés. Es decir, la derecha trata de empujar ese tema porque sabe que es electoralmente rentable. Pero el problema con el que se encuentra la derecha es que no estamos en la época en la que había un gran partido en la derecha.
sino que hay varios, 2 al menos. Y está la lógica de la subasta. Y la pregunta es quién se queda con la medalla de ser el que tiene éxito o no en esta movilización. De momento ya hay 2 varones del PP, el de Andalucía, Moreno Bonilla, y el de Galicia, Núñez Feijóo, que tienen otros eventos, tienen otro tipo de agenda. Hay ¿vale? domingos muy ajetreados. Supongo que no en todos los contextos. No, por lo tanto ya nos indica que hay diferentes aproximaciones a cuál tiene que ser el papel en una convocatoria a la que vas hasta cierto punto de manera vergonzante y no ha sido convocada por ti. Porque si algo sabemos es que, y esto también lo dicen los sondeos, el votante que más se moviliza justamente por el tema territorial es el de Vox, no necesariamente el del PP. Por lo tanto, yo lo que me pregunto es, en este contexto, ¿realmente desde una perspectiva electoral le interesa al PP el apretar demasiado el acelerador en esta cuestión y combatir con Vox en ese terreno? ¿Tiene necesariamente que ir? ¿Le interesa repetir otra vez lo de las mesas petitorias? ¿O no es mejor esperar y dejar que sea el gobierno el que, por otras cuestiones que probablemente decidirán más la elección, y a lo mejor tiene que ver con la factura de la luz, ¿no será mejor dejar que el gobierno siga cometiendo errores en otros planos y no entrar en algo que puede reeditar una foto que movilice a la izquierda de nuevo? Las mesas petitorias las ha pinchado el PP catalán, claro. Si tú haces una recogida de firmas y no puedes hacerla por indicación de tu partido en un territorio que es el directamente afectado por la recogida de firmas, en fin, esto no hay manera de explicarlo. Pero el artículo de Junqueras, Lucía, pincha Colón. Hombre, lo pincha un poco. No digo del todo, por supuesto, pero lo pincha un poco. Es verdad que la situación no es comparable al tema del relator, porque cuando la manifestación se celebró, lo del relator ya no existía. Es decir, que no sé si os acordáis de aquello, pero bueno, aquellos acontecimientos fueron como un poco surrealistas, ¿no? Porque el gobierno renunció al relator, pero los otros no renunciaron a la manifestación. Con lo cual, pues estamos en estas casi. Bueno, digo, no es lo mismo, pero realmente lo de Colón es una especie de maldición. Y digo yo que no hay plazas en España, Pepa, no hay plazas en Madrid. Mira que hay plazas, porque pueden manifestarse en cualquier sitio, Pero pocas tienen una bandera de España tan grande. Ya, pero no, Lucía. Es que, en fin, no sé. Y ahora esto enlaza con la reflexión que quiero hacer. Decía Pablo, no hay un gran partido en la derecha. Bueno, sí lo hay. El Partido Popular se supone que es el gran partido de ese bloque. Es un partido de Estado, es un partido que ha gobernado España la mitad de la historia democrática de los últimos 40 años. Por tanto, ¿podemos llamarlo partido mediano, tal vez dentro de la derecha? Bueno, digo porque, de momento sí, pero... Lo digo porque el escenario no es bipartidista bueno, ya, y eso hay que meterlo en la ecuación. Pero si yo a lo que voy más que al hecho fáctico de que sea más grande o más pequeño en función de los votos que tenga, que ahora efectivamente en función de los votos sería más bien un partido mediano, yo lo que quiero decir es que el Partido Popular es un partido grande en el sentido de que desde el punto de vista de su propia... como digo, de su propio honor, amor propio o lo que queráis, no puede permitir que una manifestación se la convoque una persona que se llama Rosa Díez. De verdad, o sea, que yo con todo respeto a Rosa Díez, de verdad, que ella tiene un papel y me parece genial y ella lo está cumpliendo y tiene el mérito de que sigue ahí, o sea, a pesar de que, tiene la representatividad exactamente que tiene. Bueno, yo digo que al Partido Popular, que representa a muchísimos millones de españoles, que ha gobernado este país, que ha hecho las reformas correspondientes, que ha construido el Estado autonómico, que es un partido de Estado, no puede convocarle una manifestación a una persona como Rosa Díez y ir donde ella quiere. Es decir, es que esto no puede ser así, esto es no respetarse. Yo creo que cuando Juanma Moreno y Feijóo están diciendo que no van, esto es una suposición mía, sí, pero bueno, es una opinión, aquí estamos para opinar, ¿no, Pepa? Claro, esto es opinión pura y dura. Pues me parece que lo que están haciendo es decir, oiga, mire usted, yo me manifiesto donde quiero, en Santiago de Compostela o en Sevilla, pero no voy a la Plaza de Colón porque me convoque una manifestación, una asociación que es perfectamente minoritaria, que no representa a nadie, porque vamos a ver si hablamos claro, esto que dicen de la sociedad civil es de broma. A nosotros, en fin, decir que lo digan lo que quieran, pero no nos pueden engañar. La manifestación de Colón la van a llenar los partidos. Como siempre, me acuerdo. No sé si os acordáis cuando las legislaturas de Zapatero, que Rajoy convocaba manifestaciones, se adhería a las manifestaciones, y Rajoy siempre decía, oiga, que las manifestaciones las llenamos nosotros. Y es así. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, digamos, formal, profundo, de fondo, es un error, pero fíjate, es un error, yo no digo por compartir este acto con Vox,
No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo previo. Estoy hablando de un sentido del honor de un partido, que no puede ser que un partido tan grande, que la dirección de un partido tan grande vaya a manifestarse porque otra persona que no tiene ninguna representatividad les convoque y entonces no tengan el valor de decir que no. Oiga, perdone, si usted quiere manifestarse, convoque usted una manifestación. Si usted va a llenar la manifestación, si los manifestantes van a ser suyos, oiga, convóquela en otro sitio, es suya. Porque es que si vamos a Colón ya sabemos a dónde vamos y ya sabemos con quién vamos y ya sabemos por qué vamos. Entonces yo creo que a esos efectos me parece que la dirección del Partido Popular no ha sido, digamos, no ha defendido la autonomía del partido. A eso me refiero. No ha ejercido su autoridad, obviamente. Sí, Enrique. Bueno, hay un cambio de dinámica, pienso, si nos fijamos en cómo estaban las cosas hace una semana o hace 10 días. Porque cuando empezó a verbalizarse de manera explícita por parte del gobierno la prontitud de los indultos, no solo se produjo una reacción del Partido Popular y de Vox y de Ciudadanos, esa manifestación que muy acertadamente ha caracterizado Lucía, Rosa Díaz, le convoca a la manifestación al PP y el PP no tiene más remedio que decir. Tiene más remedio, no ha querido. Bueno, no ha querido distanciarse, pero, La cúpula, la dirección del PP, porque los varones están ha aparecido así alejando. ante la opinión pública. Mira, no podemos no ir, ¿no? Ahora, atención, también se produjo un cierto seísmo en el Partido Socialista. Declaraciones de algunos dirigentes territoriales, no de todos, de algunos. Declaraciones de antiguos dirigentes, Alfonso Guerra, por ejemplo. Las declaraciones de Felipe González en televisión, que luego él ha matizado un poco. González sigue siendo el más inteligente de toda la vieja guardia socialista, sin duda alguna, y él sabe por dónde van los tiros, sabe muy bien por dónde van las cosas, lo sabe perfectamente. Y entonces lo que vemos ahora al cabo de 10 días es que todo esto está basculando. Hay una basculación. Lo cual quiere decir que la manifestación de la Plaza de Colón queda sin sentido. No, el próximo domingo en Colón habrá gente, sin duda alguna. Yo creo que más que deshincharse pierde gas. Pero vuelvo a la cuestión que hablaba antes de la relación de todo lo que está ocurriendo ahora en Cataluña con la sociedad, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo lo que diría que el grave problema o la importante cuestión para el PP no es tanto de si le montan manifestaciones que luego le pueden resultar incómodas, como es este caso, sino cuál es verdaderamente la conexión del Partido Popular con la sociedad catalana. Y en última instancia, cuál es la propuesta del Partido Popular para la sociedad catalana, que hoy estaba en parte representada, o al menos sus fuerzas económicas más importantes estaban representadas hoy en el acto que se ha celebrado en el Foment del Treball. Es decir, ¿cuál es la propuesta del PP para la sociedad catalana? Ya no me estoy refiriendo única y exclusivamente a la cuestión independentista, sino en su conjunto. O sea, un partido que quiere gobernar, o sea, este país no se puede gobernar contra Madrid ni contra Cataluña. Y añadiríamos más, no se puede gobernar contra nadie. Pero creo que se me entiende lo que quiero decir. Perfectamente. Es decir, el PSOE, ¿dónde tiene el problema hoy? Ha quedado de manifiesto estas últimas semanas. ¿Dónde tiene su problema? Su agujero negro. Lo tiene en Madrid. Se ha visto claro. El 4 de mayo es el tercer partido en la Comunidad de Madrid. Ahí tiene el problema. De no fácil solución. ¿Dónde tiene el problema el Partido Popular en Cataluña? De tampoco fácil. De tampoco fácil. Entonces, estas son dos vigas del edificio, una dispuesta en un lugar y otra en otro, que están mal. Y yo creo que, y esto no es una cuestión de táctica, es una cuestión de fondo. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta del PP para la sociedad catalana para los próximos 15 años? Esta es la cuestión. Nos vamos, que queremos hablar de la electricidad. ¿Qué pasa con la electricidad y qué pasa con las restricciones este verano? Que ya saben que el Ministerio rectifica y va a intentar pactar un nuevo documento con las comunidades. Hora 25. Pepa Bueno. Encendida
encendida discusión en esta mesa, en este minutito y poco que hemos estado en publicidad, encendida discusión sobre Cataluña. Todavía vuelve a apasionar un tema en el que llevamos mucho tiempo estancados y que ahora parece que algo se mueve e iniciamos una nueva etapa. Pero de lo que hoy se habla en muchos hogares españoles, muchas conversaciones, es del precio de la luz, porque incluso después de las nuevas tarifas basadas en los distintos tramos horarios, podemos estar ante el mes de junio con el recibo más caro de la historia. La nueva tarifa no ha arreglado esto. En Hora 14, Jorge Morales, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, no descartaba que las eléctricas puedan llegar a manipular los precios para no perder con los cambios que ha aplicado el Gobierno. Muy pronto todavía para acusar a nadie, pero la medida que anunció el Gobierno, adelantó la cadena SER precisamente hace ahora algo más de una semana, que luego materializó el Gobierno la semana pasada en un recorte de cerca de 1.000 millones de euros anuales de beneficios a las empresas eléctricas, pues no ha sentado nada bien en el sector y no sería la primera vez que se levantan al menos sospechas en cuanto a una posible manipulación de precios en el mercado, pues para compensar ese recorte. Y esta tarde en la cadena SER hemos confirmado que el Ejecutivo le ha pedido a la Comisión Nacional de la Competencia que investigue si esto es así, si las eléctricas están manipulando los precios. Eladio Meizoso, buenas noches. Buenas noches. La ministra de Transición Ecológica ha escrito hoy a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia para pedirle que analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos que haya sido coincidente con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria que echó a andar el pasado día 1. Teresa Rivera, responsable de energía, da el paso después de días de precios muy altos en el mercado eléctrico mayorista. En lo que va de junio, ayer domingo registró el precio medio más bajo y aún así es más alto que la media de todo el mes de mayo, que ya fue muy caro. De mantenerse la media de los primeros días, el recibo medio de junio en la tarifa regulada alcanzaría 86 euros, según el modelo de Facua, sin segundas viviendas. Sería el junio más caro de la historia, después del abril y el mayo más caros de la historia. Y la primavera solía ser de precios bajos, frente a un invierno y un verano de precios más altos por la mayor demanda vinculada a la calefacción o el aire acondicionado. Pues todavía no se ha empezado a poner, Lucía, el aire acondicionado. Bueno, vamos a pasar de las grandes cuestiones de Estado a las pequeñas cuestiones que son las que preocupan a la gente, ¿no? Yo, fíjate, llevo una semana con una reflexión que a mí me tiene estupefacta, porque estamos hablando de la electricidad carísima, estamos hablando del recibo de la luz, estamos hablando de algo que todo el mundo sufre en sus casas, pero resulta que este tema ha sido tratado con cierta chanza por la cosa de la plancha y la lavadora. Entonces no entiendo cómo se puede, el origen puede ser un tema tan serio y el resultado puede ser que todos estemos haciendo bromas sobre a qué hora poner la lavadora o a qué hora planchar o quién plancha, si las mujeres o los hombres o quién. Es decir, es que esto me parece un poco que nos toman el pelo, ¿no? O no sé si quién nos toma el pelo. Yo no sé quién nos toma el pelo, pero yo me siento que me toman el pelo si para hablar del recibo de la luz me están hablando de la plancha y de la lavadora. Oiga, mire usted, no. Usted gobierno de coalición, PSOE, Unidas Podemos, ha prometido, antes de entrar en el gobierno, no hablo de los de Unidas Podemos, que ya es como, es decir, no quiero cebarme en la hemeroteca, pero los dos partidos dijeron que esto de la luz lo deben arreglar, que esto de las eléctricas era un auténtico escándalo y que los consejos de administración de las eléctricas y que ellos lo iban a resolver. Y resulta que lo que han resuelto es que vamos a tener el recibo más caro de la luz de la historia. Oiga, perdone, pues usted me lo explica. Me explica, si usted no puede bajar el recibo de la luz ni combatir el monopolio, el oligopolio, lo que usted quiera, pues usted se pone la cara colorada y me lo explica. Entonces yo a lo mejor lo entiendo o a lo mejor no, pero usted me lo tiene que explicar. Me lo tiene que explicar sin decirme quién pone la lavadora o quién pone la plancha. Me lo tiene que explicar en serio, porque yo soy un ciudadano no soy un bebé para explicarme las cosas. Es decir, que nos las expliquen
como a personas adultas y maduras. Mira, yo de hecho creo que el gobierno, si en algo de verdad se está jugando su futuro para tratar de tener una segunda legislatura, es justamente la recuperación económica y en este tipo de aspectos. Por una razón, porque la evidencia empírica nos dice que a los gobiernos se les castiga por las crisis económicas, pero no necesariamente se les premia cuando estamos en periodos de bonanza, ¿vale? Esto es lo primero que hay que entender, es decir, que la economía marche es condición necesaria, pero no suficiente para que este gobierno tenga una oportunidad, porque además, lo que también sabemos, y eso está bastante documentado en los casos de catástrofes como la que estamos viviendo, es que la gente está dispuesta a perdonarte por una pandemia. Porque puede entender que una pandemia, además a nivel mundial, pues es lo que hay, ¿no? Y todo el mundo trata de hacerlo lo mejor posible en todas las administraciones. Pero no te van a perdonar el que no haya políticas de compensación para paliar los daños de esa pandemia. Y la cuestión es que vamos a empezar a ver cómo se disparan las cifras macro, pero hay una economía la cual tarda más en llegar. Y, es decir, podemos llenarnos la boca hablando de los Next Generation y el tipo de proyectos que tiene. Bueno, eso cómo se va filtrando y articulando hacia la sociedad es clave y sus efectos están más diferidos en el tiempo. Entonces yo creo que lo de la electricidad es un buen caso, como estamos viendo ahora, de dos cuestiones que este gobierno no creo que se pueda permitir. La primera, una política de comunicación devorada por un meme. Es decir, es lo que le ha ocurrido. Todo el tema de la factura de la luz, que estabas hablando tú ahora, Lucía, que es un tema muy serio y muy importante, ha sido devorado por la broma y por la chanza, ante la total ausencia de una explicación, que yo entiendo, ojo, que para mí el mercado eléctrico es un arcano. Yo creo que esto es imposible, ¿no? Pero la pregunta, Pablo, no es si la propia sociedad no lo provoca eso. Yo no sé por qué se produce eso. Bueno, yo tampoco sé si esto somos los medios. No sé por qué se produce la chanza, la broma. Sí, ¿por qué este tema tan grave y tan políticamente tan relevante acaba convertido en una discusión de café sobre plancha y lavadora? Pero permíteme, Lucía, porque ahora el giro que está haciendo el gobierno yo creo que también es importante, que es tratar de mover el foco. ¿Y mover el foco de qué? Del meme hacia las eléctricas. Es decir, ellas son, o eso es lo que está tratando de reorientar el gobierno. Yo esto lo leo en términos de política de comunicación del propio gobierno. Dice, bueno, realmente tenemos un mercado oligopolístico que pueden estar afectando a la factura de la luz. Esta subida, creo que del 42% que hemos vivido de la tarifa de la luz, claro, se gira hacia quien es realmente el mercado que condiciona la producción de energía en nuestro país, ¿no? Cosa que no es fácil, creo yo, de reformar. No creo que sea una política sencilla de hacer, pero desde luego que si el gobierno no es capaz de poner más carne en el asador en esto, yo creo que aquí es justamente donde se erosiona su base electoral, que es los que se ven afectados por la factura, ¿no? Este es un asunto complejo, importantísimo, pero que hay que decirlo todo. Es decir, aquí hay una lucha a varios niveles. Una de ellas es respecto a la composición de la tarifa eléctrica. Es más fácil, evidentemente, hablar de las planchas y de las lavadoras de madrugada que intentar comprender, por ejemplo, la información que adelantó hace unos días la cadena SER respecto a uno de los elementos constitutivos de la tarifa eléctrica, que permiten a las compañías mejorar sus rendimientos, sus beneficios a final de año. Les han modificado esto. Sí. Les han modificado. Los beneficios caídos del cielo. El concepto beneficios caídos del cielo. Que ya el concepto se las trae. Y luego explíqueme usted qué quiere decir beneficios caídos del cielo. Esta es una responsabilidad también de los medios de comunicación y de los periodistas, ser pedagógicos y decir, oiga, pues yo me refería los conceptos caídos del cielo significa, señores lectores, señores oyentes, significa esto. Y evidentemente, claro, las compañías eléctricas son compañías poderosas en este país, lo han sido siempre. En este país no ha habido compañías públicas eléctricas. Franco decidió recompensar a los industriales que le habían apoyado durante la guerra civil con compañías. Él creó diversos monopolios públicos, los petróleos, por ejemplo, pero no en la electricidad. Y sabemos bien que los grandes propietarios, las grandes sociedades eléctricas españolas fueron puntales del poder político en España desde 1931. Oligarquías. Sí. Entonces, claro, hombre, si te van a sacar los beneficios caídos del cielo, digo yo que algo van a hacer para defenderse. Claro, y ahora aparece en junio un recibo, ¡pum! Y ahora explícate, ¿no? Entonces, donde quiero ir es que esta es una cuestión esta es una de las batallas importantes. El problema que tiene es que no es fácil de explicar, y que, ¿cómo diría yo? Teniendo en cuenta que uno de los actores es francamente poderoso,
provoca una cierta inquietud, diría, ¿no? Meterse con los poderosos siempre ha generado inquietud en las sociedades. Con el gobierno es fácil meterse porque esto es la regla democrática común. Pero cuidado, no te metas demasiado con según quién, porque inmediatamente van a aparecer los editoriales recordando que en este país hay que preservar la libertad de mercado. La libertad de oligopolio. Sí, bueno, ya. O de monopolio. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? Estos son los términos reales de la situación. Evidentemente, luego, el ahí término real es el coste de la factura de la luz que paga cada ciudadano. Yo diría que la ministra del ramo, que posiblemente está trabajando con intensidad, sin duda alguna, en esta cuestión, pues posiblemente su arsenal dialéctico y sobre todo su arsenal pedagógico quizá necesite mejoras, pero el fondo de la cuestión es muy importante y además por otro motivo, porque los fondos europeos, una parte de ellos pasarán por las compañías eléctricas, porque uno de los capítulos importantísimos, fundamentales de la estrategia que persiguen los fondos europeos es la transición energética, se le llama, es decir, la descarbonización de la producción de la energía eléctrica, la apuesta a fondo por las energías renovables, y es evidente que las compañías eléctricas van a sufrir en sí mismas una transformación, van a mutar, se van a convertir en algo distinto. Pero Enric, si al y por lo final tanto del día, estamos, lo que quiero decir es que estamos ante una batalla de poder, sí, de la morfología del poder económico en España, importantísima. Pero nadie le está quitando importancia. Y lo que yo planteo es, si en esta batalla, entonces, a ver si consigo meter baza, lo único que creo, hombre, que es, en fin, un poco de coraje general. Estoy de acuerdo en esta idea de que el sector eléctrico es difícil de reformar, es un entorno oligopolístico, tenemos además un déficit energético y tarifario problemático heredado también de gestión de anteriores gobiernos, en eso estamos de acuerdo, pero si al final del día, si al final del mes, el ciudadano ve un incremento en la factura de la luz, uno puede pensar que está haciendo el gobierno las cosas adecuadamente, es decir, Claro, es decir, podemos decir, vale, los beneficios caídos del cielo han desaparecido, cosa que, por cierto, los ciudadanos no lo notan en su bolsillo, porque como ya se sabe que lo que es de todos no es de nadie, eso no lo nota en el daño, pero en el daño diario, es decir, en los elementos que erosiona tu base electoral, que es justamente la que, en el caso de los partidos de izquierda, normalmente tienen menos renta, se ve un incremento y además esto te expone con tus contradicciones programáticas, esto erosiona más a un gobierno de izquierdas que a un gobierno de otro tipo. Mira, te lo sintetizo rápido. Si hoy a esta medianoche sale el presidente del gobierno o la vicepresidenta del gobierno, quien sea, ya no digo alguien de Podemos, y dice que hay que plantar cara a las compañías eléctricas, inmediatamente mañana el coro mediático español acusa al gobierno de ser bolivariano. Esta es la realidad, a ver si nos entendemos. Vale, esta es la realidad. Y ahora vamos a ver si nos entendemos. Tal cual, también. bolivariano. Mira, Pedro Castillo, este hombre que parece que encabeza las elecciones en Perú. Se han convertido todos en Pedro Castillo porque cuestionan la libertad de mercado. Claro, este es el tema. Pero si nadie está diciendo que nadie está diciendo que no haya unos adversarios. Me estoy refiriendo a las músicas que suenan siempre en la catedral, que lo sabemos. Pero, Enric, bien. La música es que la música es que estos los que tocan el órgano, los organistas. A ver, Pablo, Pablo no acaba de terminar una frase. Es decir, la música que flota yo estoy en la de acuerdo catedral. con que esa música está en la catedral, pero de vez en cuando preocupémonos también del rebaño, que son los que le pasan el cepillito y son los que tienen que pagar también. Y yo no digo que esta batalla sea fácil, lo que digo es que desde la perspectiva comunicativa y política, el que sus electores estén sufriendo por la tarifa de la luz le hace daño. Le hace daño y creo que eso al menos... Que me quedan unos minutos nada más. Que me quedan unos minutos nada más y quiero preguntaros por ese volantazo de sanidad esta tarde que anuncia que va a intentar el consenso con las comunidades sobre la base de un nuevo documento con las restricciones para este verano. Que esta desescalada, que es la desescalada de la esperanza, que tenemos 30 millones de dosis puestas ya en España, que es la desescalada del fin de la pesadilla, del comienzo de la salida, se haya convertido en un conflicto político. Yo lo digo cada vez que tocamos este tema porque no deja de asombrarme. Y lo último es que esta tarde la Audiencia Nacional le da la razón a Díaz Ayuso y adopta medidas cautelarísimas, que quiere decir, bueno, voy a estudiar lo que usted dice, señora, pero mientras tanto suspendo las restricciones
que había acordado el Ministerio con otras comunidades por mayoría en el Consejo Interterritorial. Y aquí estamos, Lucía. Bueno, Pepa, yo que siempre he lamentado en estos micrófonos todas las noches que vengo que la pandemia se haya convertido en un patio de disputa política tan agresiva y tan agria, me parece que este último episodio se puede analizar así, efectivamente, pero yo creo que no cabe analizarlo así. Es decir, yo creo que no cabe analizarlo en clave de que hay una disputa con la Comunidad de Madrid. Esto me parece a mí lo de menos. Incluso me parece lo de menos la decisión de la audiencia. ¿Realmente alguien ha entendido lo que ha hecho el Gobierno con este último? Digo, si alguien lo entiende, por favor, yo estaría encantada de que alguien me lo pudiera explicar. No hemos sido capaces. Si alguien me lo puede explicar de aquí, pues de verdad, porque yo lo he preguntado y realmente, pues, no me lo explico. Es decir, que de repente el Ministerio de Sanidad, en el Consejo Interterritorial, proponga algo que no se propuso ni cuando teníamos 500 de incidencia, ni con el estado de alarma, es decir, cerrar la hostelería, pero ¿esto qué es? Pero oiga, se está diciendo el Gobierno que hay que abrir, si estamos diciendo que la vacuna avanza muchísimo, que por cierto el éxito de la vacunación, hay que decirlo, un día sí y otro también, porque se lo merece, y porque es un éxito de todos, porque nadie se ha negado a ponerse la vacuna. Es decir, es un proceso empezó mal y hay que decir que es un proceso con mucho éxito. Si todo eso va bien, si los turistas van a volver, si el Gobierno ha dicho que se acabó el estado de alarma y que ya vamos a entrar en otra época, oiga, pues es que no entiendo lo que se produjo el otro día. Lucía, pues eso digo, que no cabe, este episodio no cabe en el rollo de la disputa con Isabel Díaz Ayuso. Es que esto no es así. Es decir, es que la Ministerio de Sanidad no ha explicado exactamente por qué hizo lo que hizo y ahora lo va a rectificar. Bueno, claro, lo va a rectificar porque seguramente no tenía sentido lo que hizo, ¿no? Este miércoles, en teoría, nuevo intento, a ver si puede ser por acuerdo. Por acuerdo no, por mayoría tampoco, porque el acuerdo en vigor fue por mayoría, pero por lo menos... Ya, pero fue por mayoría porque las comunidades del PSOE se verían obligadas, porque ni siquiera ellas lo han entendido, Pepa. Sí, no ha habido manera de encontrar una explicación a lo que está pasando con la gestión de esta desescalada. ¿Con qué nos vamos, Esther? Vamos a escuchar 40 segundos de lo que ha dicho esta noche en Hora 25 el presidente Zapatero, cuando le has preguntado qué importancia concedía él a la carta de hoy de Junqueras. Bueno, para mí tiene una importancia trascendente y me parece que es un paso muy, muy positivo que nos pone en una senda de esperanza después de casi 4 años. El alcance de esta respuesta se ha producido incluso antes de lo que podría ser previsto a la iniciativa de Pedro Sánchez y del Gobierno de anunciar los indultos. Los efectos ya están ahí, son muy positivos y bueno, esto no es más que una confirmación que esa política de diálogo, de acercamiento es el camino, y creo que como siempre sucede en política, la valentía desde las convicciones, que es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, da resultados. En cadenaser.com está ya esa entrevista íntegra y respecto a la pandemia de la que hablabais ahora y sus restricciones en la Comunidad Valenciana deja atrás en hora y media más de 7 meses consecutivos de toque de queda. Inma Pardo. Toque de queda que empezó a las 10 de la noche durante meses, luego pasó a medianoche, finalmente a la 1, hasta hoy que decae. Desaparece también el límite del número de personas en las reuniones sociales y a partir de ahora la reapertura del ocio nocturno va a ser hasta las 2 de la mañana y la ampliación del horario de la hostelería hasta la 1. Pablo Simón, Enrique Juliana, Lucía Méndez, buena semana. ¿Qué nos deparará esta semana? Buena semana a todos. Un abrazo. Vamos a ver. Vamos a ver, un beso, que descansen. Volvemos mañana.
at you like you wouldn't even let you sweep his floors. I was raised up by my mama on her own, worked herself into the grave trying to make us a home. Never left South Carolina. I left home with nothing but a dream I had. All I own I could hold in a paper bag. Getting out of South Carolina. Oh, am I strong enough? Oh, tell me, am I strong enough? Oh, am I strong enough? Oh, tell me, am I strong enough? Am I strong enough? Am I strong enough? Am I strong? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.